La aportación de esta noche es un tema que en realidad cada uno de nosotras ya hemos analizado, al menos las que estamos familiarizadas con lo referente al estudio de la Torá. Sabemos que hemos venido viviendo vidas que han sido alejadas completamente de la instrucción del Eterno, que la mayoría de nosotras, si no es que todas nosotras, pues crecimos con costumbres de nuestros pueblos, ¿no? De nuestros pueblos de origen, con estilos de vida, estilos de alimentación y todo lo que hemos vivido regularmente no es parte de la fe, ¿no? De la instrucción del Eterno. Seguramente esta aportación en algún momento la pueden escuchar personas, por ejemplo, que todavía están dentro del sistema cristiano, que quizás están indagando, están queriendo aprender un poco más acerca de lo que vemos en la Escritura como las leyes dietéticas en Levítico capítulo 11, Deuteronomio capítulo 14. Y de pronto pues nos topamos con dos vertientes, ¿no? Nos topamos por un lado con un aspecto del judaísmo. Cuando empezamos a indagar sobre las leyes dietéticas, pues nos encontramos con un aspecto totalmente judío, de cómo guardar las leyes dietéticas, qué aplica, qué no aplica. Y por otro lado nos encontramos con otra vertiente totalmente opuesta, que es lo que nos enseñan dentro del sistema cristiano, que todo eso ya está abolido y que solo es para el pueblo de Israel y que no tenemos que observar leyes dietéticas, que en Jesucristo ya fueron hechos limpios todos los alimentos, etcétera. Este tema no va a ser para hablar sobre todas las leyes dietéticas, ¿sí? Sí, obviamente lo vamos a recordar un poco, lo vamos a repasar, a mencionar, pero para analizarlo a profundidad, yo les voy a pedir que vayan a estudiar el capítulo de Levítico 11, los que lo anteceden y los que lo suceden también, y que se vayan, por favor, a la página www.cielosnuevosytierranueva.org y busquen, allí están todo el comentario de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Busquen Levítico, hay como 3 comentarios de Levítico más temas de Torá, que también tiene unas aportaciones pues bastante completas sobre las leyes dietéticas. Ahorita lo que vamos a hacer es centrarnos ya en la vida práctica, que muchas veces nosotras como mujeres nos encontramos con ciertas dificultades a la hora de observar estas leyes que ya hemos entendido. Cuando nosotros venimos al estudio de la Escritura, verso por verso, dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto cultural, cuando entendemos que la fe de Abraham, Isaac y Jacob, que Yeshua vino a aclararle al pueblo de Israel porque ya se habían desviado por completo, ya estaban viviendo una fe basada en ritos, en tradiciones y en costumbres de hombres, y que con el paso del tiempo, desde muchísimo antes del Mesías y hasta nuestras fechas, el judaísmo se ha encargado de regular los mandamientos del Eterno basados en comentarios de otros hombres. Y cuando hemos entendido todo esto y nos acercamos solamente al principio básico que el Eterno nos quiere enseñar a través de los mandamientos, y lo entendemos también por medio de la revelación de Yeshua, entonces tenemos que hacer caso omiso de todos esos puntos que dentro del judaísmo causan mucha controversia y a los cuales nosotros como creyentes no tenemos que venir a mortificarnos, ¿sí? Y me refiero, yo sé que hay personas que no saben de qué hablo, los que nos metimos un poco en la parte del judaísmo, pues aprendimos que las leyes judías con respecto a la observancia de las leyes dietéticas son muy rigurosas, te exigen que tengas casi 2 refrigeradores, que no mezcles lácteos con carnes, que tengas dos vajillas distintas, o sea, diferentes, que unas las uses para los lácteos, otras para las carnes.
entre otras cosas, porque ellos dicen, pues es que no puedes mezclar, y empiezan a hacer un montón de ataduras, realmente cargas pesadas que muchas veces ni ellos mismos pueden llevar y observar, y que no es nuestro objetivo ni para nada nuestro propósito vivir, ¿no? Y no es necesario tampoco hacerlo así. Entonces, bueno, para aclarar este punto de qué es o cómo son o cuáles son las leyes dietéticas de Levítico 11, Deuteronomio 14, que se explican en esos dos pasajes de la Escritura, vayan a estudiar la Biblia verso a verso, les va a servir mucho para ampliar el contexto. Por ahora, entonces, nos vamos a enfocar en consejos prácticos, en dudas frecuentes, que por supuesto también, aunque algunas tal vez no las mencione, pueden ustedes ir comentando por aquí en el chat. Muy bien, de entrada sabemos cuáles son las especificaciones sobre los alimentos permitidos y sabemos que las especificaciones son solamente en cuanto a carnes de animales, de acuerdo obviamente a sus especies, ¿sí? El Eterno nos ha instruido sobre lo que es kasher o permitido y lo que no es kasher o permitido. La palabra kashrut, que es la que usamos para referirnos a todo este compendio de leyes o de mandamientos que el Eterno nos ha ordenado, aunque en el judaísmo se le han añadido muchas cosas más, la palabra kashrut significa apropiado para ser consumido según las leyes alimenticias de la Torá. Entonces, cuando encontramos que algo en la Torá se menciona como permitido, lo llamamos kasher, que sería en hebreo. Kosher también es una palabra muy usada, pero eso ya es del Ashkenazí, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos ustedes pueden buscar kasher o kosher y van a encontrar que es lo mismo, ¿sí? Que es lo permitido según la Torá. Entonces, el Eterno, para mantener nuestra salud en nuestros cuerpos y para mantener la santidad que nuestros cuerpos deben de tener por ser las moradoras o la morada de la presencia del Eterno, entonces Él dijo, tú vas a consumir de los animales, ciertos animales nada más, con ciertas características. Bien, vamos a repasar nada más brevemente, porque esto es en lo que nos tenemos que enfocar. No vamos a estar hablando, como les mencioné, leyes adicionales, ¿sí?, de los hombres. ¿Qué dice la Torá? Tenemos en Levítico capítulo 11, versos 2 al 8, que nos habla de los animales terrestres. ¿Cuáles son las características? Que rumien y que tengan pezuña hendida o partida, ¿sí? Tienen que tener forzosamente estas dos características, si no, no son aptos. Ahí lo dice específicamente. Si un animal solo rumia, pero no tiene pezuña hendida, no se puede comer. O si solo tiene la pezuña hendida, pero no rumia, entonces no se puede comer. Tienen que tener las dos a la vez. Después vemos los animales acuáticos, Levítico 11, del 9 al 12. Dice que solo peces que además tengan que además de aletas tengan escamas también, ¿sí? Después tenemos las aves, que la característica común es que no sean carroñeras, ¿sí? Que es lo que vemos en Levítico del capítulo 11, del 13 al 19. Después vemos también que hay insectos que pueden ser consumidos. Y dice aquí en la Escritura que las características de los insectos que sí se pueden consumir es que además de tener sus 4 patas, tengan alas y que tengan otras 2 patas largas para saltar, como lo ven en las langostas, chapulines. Hay algunas clases de chapulines que también tienen sus alas, ¿no? No, yo la verdad no conozco mucho de bichos, pero yo creo que cada quien en sus regiones van a pensar, mira, tal animalito, tal bichito tiene estas características: 4 patas, alitas, 2 patas largas para saltar. Son 3 características que a la vez tienen que tener un insecto que sí se puede, para que se pueda comer. Entonces, dentro de los animales permitidos hay unas prohibiciones más, que es que ese animal, aunque sea permitido, pero si murió ahogado, se le conoce en la Escritura, es decir, con su sangre dentro y no
habiendo derramado su sangre al morir, entonces ese animal no se puede comer, ¿sí? Tampoco que sea un animal mortecino, es decir, que esté ahí todo moribundo, sufriendo y después lo quieres matar para comértelo, no lo puedes comer. Aunque sea kosher, serían las únicas especificaciones, pero justamente esto es lo que de pronto nos mete como que en ciertos conflictos porque decimos, bueno, ya sé que la res es kosher o es kasher, pero resulta que, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, no sé cómo mataron a la vaca, bueno, un montón de detalles que de pronto es en donde entran las dudas frecuentes y que es lo que vamos a tratar de ir aclarando aquí. Dice aquí que los chapulines son deliciosos. Es que fíjense que es muy cultural esto, porque aquí en México, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, en Oaxaca, en Puebla, que conocen y que es muy natural comer muchos insectos, y aunque unos son kosher, otros no lo son, pero es muy natural. Ellos agarran las chicatanas, los chapulines, las langostas, muchos son kosher y se los comen pues porque así crecieron, ¿no? Pero uno que crece en la ciudad, tú ves eso y dices que salvaje, o sea, así como que no lo concibes que se estén comiendo un bicho, ¿no? Pero la verdad es que son kosher y hay muchos que son kosher. Yo tuve problemas para probar uno, no pude. Pero bueno, quien guste de este tipo de alimentos, es una realidad que tienen sus propiedades también y que pueden ustedes aprovechar mientras sea kosher el bichito, ¿verdad? Bueno, entonces, en nuestra actualidad justamente es en donde nos encontramos con muchos inconvenientes, ¿sí? Y resulta un poquito más complicado el guardar u observar estos mandamientos que tenemos aquí, ¿no? Porque nosotros sabemos que no debemos comer un animal que muera con su sangre dentro sin haber sido derramada, y la verdad es de que en nuestra actualidad la industria alimenticia lo que menos hace es procurar matar vaca por vaca de una manera correcta, ¿no? Y si además queremos consumir este tipo de alimentos de manera kasher, con el certificado, son carísimos, son muy caros, y de entrada no todos tenemos una judaica accesible para ir a comprar, y si la tienes te van a sacar porque te van a ver que no eres judío o judía, y aparte de eso, es muy caro, es muy, muy caro. Obviamente, digo, aquí en México, ¿no? Y yo sé que algunas personas pueden tener la oportunidad y la facilidad de adquirir este tipo de carnes, y qué bueno sería porque fuera de eso no hay otra opción, vamos a decirlo, segura, ¿no? Entonces, comer orgánico, por ejemplo, con certificados, aunque no sean kasher, pero que estén certificados que no tiene antibióticos, esa vaca, u hormonas u otras cosas, pues también resulta muy costoso. Para la gran mayoría de nosotros, pues no vamos a poder adquirir ese tipo de alimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Ok, dice aquí, son torturados hasta morir. Entonces, sí, la comida kosher es carísima, realmente sí, en todos los países yo creo que es muy, muy, muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les voy a responder lo que regularmente les respondo cuando me preguntan en privado, y pues son algunos consejos, algunas opciones que cada uno de ustedes podría considerar y que simplemente pues es lo más viable que podemos tener regularmente. Mientras no tengamos nosotros tierra para cultivar o para criar nuestros ganados, pues estamos condicionados a adquirir la carne de la carnicería o de algún otro lugar, ¿no? Entonces vámonos por partes. Yo les voy a agradecer mucho que vayan poniendo también en el chat lo que ustedes hacen, la manera en cómo ustedes proceden en este tema, ¿no? Bueno, vamos primero con las carnes de animales terrestres. ¿Cuáles serían las recomendaciones acerca de los animales terrestres? Nos vamos a ir por partes. Y bueno, sabemos de entrada que aprender a consumir las carnes debe de ser un hábito alimenticio que tenemos que desarrollar correctamente, porque tenemos un problema hoy en día en la actualidad también, que por un lado
En nuestra modernidad pues ya se ha como que hecho el boom de que la carne es mala, no la consumas, es cancerígena, y te empiezan a hacer un montón de videos y campañas en contra de la carne, en contra de la leche, en contra de todos los lácteos, y realmente tú tienes que ponerte a pensar por qué son esas afirmaciones y qué tan cierto es y cómo lo podemos nosotros filtrar, ¿sí? Porque por un lado vemos en la Escritura que el Eterno efectivamente nos dio la opción de comer la carne, ¿sí? Y si fuera dañina para nuestra salud, pues no nos hubiera dicho que comiéramos carne, no nos hubiera dicho de qué carnes podemos nosotros ingerir. Entonces, aquí el punto es que aprendamos a consumir correctamente las carnes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la carne roja, porque en el caso de la res, porque una cosa es cierta, que es un alimento que el cuerpo digiere de una forma más lenta, ¿verdad? No lo procesamos tan rápido, y efectivamente pues necesitamos como dejar que nuestro cuerpo tanto asimile todos sus nutrientes como que descanse, ¿no? De la ingesta, del proceso que hacemos a la hora de digerir la carne roja. Entonces, primero que nada, pues considerar que no vamos a estar comiendo todos los días carne roja, mañana, tarde y noche, porque si no, obviamente vamos a dañar nuestra salud, ¿sí? De hecho, yo hace unos años leí bueno, no es cierto, no leí, vi unas conferencias de un cancerólogo, de un oncólogo, que decía que la carne se debe de consumir incluso porque tiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita, los encontramos en la carne, pero él decía que no más de 2 veces por semana, o sea, que no más de 2 comidas a la semana tuvieran una ingesta vasta de carne. ¿Para qué? Para que en el resto de la semana integremos otros alimentos que también son necesarios y para que nuestro cuerpo pueda asimilar bien la ingesta de la carne que le estamos dando y que no lo forcemos a digerir la carne tan frecuentemente. Entonces, es verdad que la carne roja en exceso, pues obviamente nos va a causar un mal, pero si nosotros nos aprendemos a organizar en la semana para que en ciertos días consumamos, por ejemplo, una vez a la semana un platillo con carne, que obviamente no sea pura carne, que consumamos otros alimentos también, vegetales, etcétera, es algo que es saludable y que es importante incluso para nuestra salud. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Ya sabemos que necesitamos consumirla, que realmente es una opción saludable para nosotros. Pero, ¿dónde la compro? De hecho, la pregunta más frecuente es, ¿dónde compras tu carne? ¿No? Entonces, lo primero que yo les digo siempre es, identifiquen en los lugares en donde ustedes viven, que les quede accesible, identifiquen pequeños productores, ¿sí? Que no nos vayamos directamente a los supermercados o a las grandes industrias de la carne, de carnes, porque obviamente pues va a haber va a ser seguro de que con tanta producción que tienen, las vacas no siempre las matan adecuadamente y regularmente no las van a matar adecuadamente. De hecho, las meten, bueno, todo lo peor que hemos visto así, porque también hay una campaña completamente en contra de la carne, como si todas las productoras de carne se encargaran de subir a las reses en unas como especies de ruedas de la fortuna, en donde les dan como electroshock acá atrás en sus nucas, en sus cuellos, para matarlas así, y otros dicen que las golpean hasta asesinarlas, y obviamente no todos hacen eso, pero pues siempre te van a poner el peor, ¿no? El peor escenario. Entonces, yo tengo un tío en el estado de Jalisco que se dedica al mantenimiento de maquinaria, de productoras de alimentos, y él me ha platicado que hay una marca ya en Jalisco solamente, que creo que también exportan, pero acá no la he visto, en Morelos, pero que verdaderamente lo que hacen es degollar a las reses, y lo hacen con ¿cómo se llaman? Con máquinas, o sea, no crean que anda porque es muchísima la producción. Es como también los pollos, en muchas ya tienen esas máquinas para degollar. Entonces,
Realmente hay opciones que nosotros podemos, pero tendríamos que indagar, tendríamos que preguntar y tendríamos que ponernos a investigar, y yo creo que es bueno porque como consumidores tenemos que hacerlo. Si tenemos la oportunidad incluso de llamar a la productora de carne y preguntar eso, no es nada mala idea, no es nada descabellado, es algo que podemos hacer y que incluso tendríamos la responsabilidad de hacer si nos queremos asegurar de la carne que vamos a consumir. Entonces, sería no comprar la carne en los establecimientos internacionales, que no sea carne que de antemano sabemos que va a llegar congelada, que sabemos que sacrifican a estos animales con su sangre dentro, que bueno, todo lo que implicaría una gran producción de carne que se va a ir a repartir a diferentes partes del mundo, y que obviamente para poder mantener tanto ganado, pues son animales que les tienen que meter antibióticos y hormonas y entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo ideal es que nos enfoquemos en pequeñas productoras. Por ejemplo, en las carnicerías regularmente tienen sus proveedores locales, y eso es algo que es lo ideal, que nos vayamos a las carnicerías, que tengan sus... Por ejemplo, hay un señor aquí en Morelos que se dedica a vender tacos de cabeza de res, y él platicó un día que su papá siempre tuvo ganado y que todavía la carne de res que él vende es de su ganado. Entonces, pues son opciones que, aunque lo más seguro es que no nos podamos librar de algunos químicos como los antibióticos y algunos otros, pero por lo menos pues sabemos que no va a ser carne congelada o animales que no beneficien correctamente, ¿no? Bueno, otra opción que indudablemente podemos hacer es que al adquirirla la cachericemos. ¿Cómo se cacheriza una carne? Por aquí ya lo están mencionando. Es ponerla a remojar unos minutos en agua con sal de grano hasta que suelte la sangre y enjuagarla. Cuando ustedes ponen la carne a remojar en el agua con sal, van a notar que se empieza a despintar, pues es toda la sangre. Bueno, esa sangre, esa agua se la van a enjuagar. Lo pueden hacer tantas veces como ustedes quieran hasta que les quede completamente blanca, así literalmente, pero con que le quiten el exceso es suficiente y la expriman, y con eso ya pueden consumirla si creen que esa carne pues va a ser de procedencia de lugares de industria que seguramente pues no fueron correctamente beneficiados, ¿no? Y bueno, otra recomendación que también pueden hacer es asarla directamente al fuego. Hay un comentario también que llegamos a escuchar, que nos llegaron a referir, sobre todo a mi esposo, que la carne directamente al fuego, a la hora de que empieza a soltar su grasa y empieza a caer en las brasas, empieza a caer ya sea en el carbón o en la maderita, la leña que estemos usando, pues obviamente dice este comentario que suelta otras toxinas que también se impregnan en la carne y que no es correcto. Entonces, bueno, ustedes la pueden asar directamente al fuego o la pueden poner directamente al sartén hasta que se consuma muy bien toda su sangre, todo su jugo, y puede ser otra opción. La verdad no tengo yo la seguridad de cómo funciona el tema del comentario de esta persona que le comentó a mi esposo. No recuerdo exactamente quién se lo dijo, pero de preferencia pues sería bueno considerarlo, ¿no? No ponerlo así directamente que suelte todo el juguito ahí en las brasas y que entonces se pueda contaminar la carne. Lo pueden hacer también de una manera que por ejemplo, me acuerdo ahorita de los cabritos que los ponen en ¿cómo se llaman? Pues sí, son unos palos que ensartan el cabrito así abierto y está dando vueltas, ¿no? Y bueno, yo me imagino que también con el aire que puede haber y todo en el lugar, porque regularmente pues lo hacen en lugares abiertos, entonces pues se empieza a cocinar bien la carne
y obviamente pues no creo que se contamine tanto así, ¿no? Entonces son maneras que muchos pueblos han hecho uso de este tipo de recursos para consumir así sus carnes. Aquí en el norte de México es muy frecuente esto, y bueno, realmente no es algo que se diga que puede ser dañino, ¿no? Es algo que mucha gente usa y parece que no tiene ningún problema. Entonces, pues bueno, al palo, así es. Entonces pueden cada uno determinar cómo la puede cocer, pero esta es otra recomendación que yo leí hace tiempo acerca de la carne y con respecto a la sangre y todo eso, ¿no? Bueno, están preguntando por acá, déjenme ir, es que no veo todos sus comentarios, son muchos, pasan muy rápido. Ajá, a ver, déjame ir desde donde están preguntando. Ok, dejan remojando con vinagre. Ok. También hay hermanas que lo ponen a remojar en agua con sal. Dice Sonia, se satura nuestro cuerpo de ácido úrico y trabaja más hígado y riñones cuando comemos demasiada carne. Ok, aquí está el comentario. Las carnicerías de mi colonia se surten en el rastro municipal. Ok. Ok, el pollo, bueno, aquí le están preguntando a Sonia, vamos a estar atentos también a los comentarios de Sonia para que, pues también ella tiene muchos consejos que darnos como médicos. Como les digo, si alguien tiene algo que aportar, por favor déjelo por aquí. Ok, el hígado, ahorita vamos a ir con ese punto de las vísceras y todo eso porque es una de las preguntas, ¿no? Bueno, si los animales son kosher, pues qué se puede comer y qué no, ¿verdad? Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, bueno, se han levantado, como les digo, todas estas campañas con respecto al sufrimiento de los animales y todo que por motivos de salud, que no consumamos todo esto, ni carnes ni lácteos. Pero bueno, como les dije, pues simplemente hay que tomar ciertas medidas para que podamos consumir estos alimentos que sí son necesarios para nuestro cuerpo de manera, obviamente, que sea bien administrada, ¿no? Que sea bien balanceada. Ahorita vamos también con los embutidos. Ok, entonces, como conclusión en cuanto a la parte de los animales terrestres, el problema no es el animal o el alimento, sino el origen del animal por la industria alimenticia y los malos hábitos de nuestra modernidad, porque también hay muchos malos hábitos. De pronto, por ejemplo, hay quienes, no sé, ahorita Sonia, a ver si nos puede comprobar, pero yo recuerdo hace años que nos decían, y creo que mi mamá era la que nos mencionaba, que no estuviéramos comiendo, por ejemplo, no, alguien más nos dijo que no consumiéramos, por ejemplo, frutas u otros alimentos que son más fáciles de digerir después de haber comido carne, porque obviamente pues el cuerpo nos decían que se fermentaba y bueno, o sea, también hay que saber comer en un orden adecuado los alimentos, primeramente los que son de una digestión más rápida y entonces ya después podemos ingerir los alimentos que se digieren más difícilmente, como en el caso de la carne. Y de hecho esto coincide con un comentario que también yo llegué a leer sobre el judaísmo, que decía, ellos hablando con respecto a sus mezclas que no hacen o que no se deben de hacer según ellos, pero médicos judíos afirmaban que efectivamente la carne siempre se tiene que comer después de alimentos que son más fáciles de digerir. Entonces, bueno, hay que simplemente tener buenos hábitos a la hora de consumirlos. En cuanto a las vísceras y todo lo que obviamente nosotros pues sabemos que dentro de la Escritura se ofrecían en ofrendas, ¿no? Ustedes recuerdan que el Eterno determinaba para cada tipo de ofrenda que se hacía al Eterno, qué es lo que se tenía que consumir en el altar y qué no, ¿verdad? Y qué podían comerse los levitas, y generalmente lo que vemos que se ponía en el altar pues era que la cabeza, las patas, las vísceras, los riñones, todo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, y ya con la ciencia y con el conocimiento de la Escritura, pues sabemos que hay partes de los animales que aunque sean kasher,
no son muy saludables para nuestra salud porque pueden tener muchas toxinas o porque pueden tener, por ejemplo, demasiada grasa, y eso ya puede ser un problema para nuestras arterias si frecuentemente estamos consumiendo alimentos con mucha grasa, ¿no? O carnes muy grasosas. Siempre procurar irnos por la carne magra es lo ideal. Obviamente, si de pronto ustedes dicen, no, pero pues es que quise comer, no sé, cabeza de res, aunque la cabeza de res se ofrecía, o las tripas, por ejemplo, no es que sea malo, no es que no se puedan comer, no es que esté prohibido comerlas, nada más pues estaba regulado por cuestiones de los sacrificios que se hacían, pero cuando estamos comiendo una vaca, un borrego, un pollo, o sea, no es un sacrificio para el Eterno, simplemente estamos haciendo uso del recurso para alimentarnos. Pero obviamente lo que tenemos que hacer es que no forme parte de nuestra alimentación diaria, porque sí nos puede dañar nuestra salud a largo plazo, ¿no? Entonces simplemente es considerar eso. En el caso del hígado, pues yo sé que sí lo recomiendan mucho, el hígado del pollo, por ejemplo, acá en México lo recomiendan mucho para los problemas de anemia. Yo no sé, y bueno, quiero aprovechar ahorita que está Sonia aquí con nosotros, yo no sé hasta qué punto sea verdaderamente correcto que podamos, o que sea necesario más bien, o que sea una buena fuente de hierro, el hígado del pollo o de la res. En lo personal, lo ideal es evitarlo, obviamente, porque independientemente de que sea un órgano que tenga su composición en su mayor parte de sangre, también pues es considerar que es un filtro del cuerpo del animal y que puede estar lleno de toxinas, ¿no? Entonces, obviamente eso es algo que por sentido común pues podemos simplemente evitarlo, pero el resto del animal pues obviamente lo podemos comer, excepto obviamente la sangre, como también está prohibido, y de ahí en fuera pues simplemente saber nosotros administrar y medirnos en nuestra ingesta de carnes del animal que sea kasher, ¿no? No sé si quedó por ahí el comentario claro. También, a ver, déjenme leer aquí el comentario de Sonia. Los embutidos obviamente también son muy dañinos, o sea, los embutidos en general van a ser puras harinas y pura grasa y pura porquería de animales, ¿sí? O sea, realmente los embutidos son una mezcolanza de todo lo que se ponga enfrente, o sea, realmente no hay un embutido que sea 100% carne. Hay algunos que son de mayor calidad, que presumen ser más carne o tener más carne. No recuerdo yo un dato que nos dieron una vez, o a mi esposo le comentaron con respecto a una marca que vende pechuga de pavo, el jamón de pechuga de pavo, que tiene, no recuerdo cuánto porcentaje, pero era un porcentaje muy alto de carne verdaderamente carne, y no almidones y otras cosas que les echan a los embutidos en general. Entonces, si pueden conseguir ese tipo de jamones o de salchichas, obviamente pues que sea algo muy esporádico, si es algo que en algún momento lo quieren o necesitan hacer o qué sé yo, pues que no vaya a ser algo frecuente para que no les vaya a causar obviamente un problema de salud, porque sí es algo que no es recomendable añadirlo a nuestra dieta, ¿no? Entonces, pues sí sería importante considerar eso. Tiene muchas toxinas, sangre no genera sangre, tiene muchas toxinas, exactamente, dice Sonia aquí, que el hígado tiene muchas toxinas. Hay otros recursos muy buenos y que no tenemos que hacer uso del recurso del hígado para proveernos de hierro o para purificar nuestra sangre. Aquí en México tenemos la oportunidad de adquirir plantas que son buenísimas y tienen muchísimo más hierro que la carne, ¿sí? Y esas plantas son el muicle, son, por ejemplo, aquí se llama una que es creo que si no mal recuerdo se llama hierba del pollo, creo que así le llamó la partera, una partera. Está las algas también, por ejemplo, las algas marinas también, tema que ahorita vamos a tocar, tienen gran porcentaje de hierro. O sea, hay muchos recursos
que no precisamente nos tenemos que valer del hígado, del pollo o de la res. Entonces, como les digo, pues obviamente, y como nos confirma aquí Sonia, tiene muchas toxinas, entonces obviamente pues no es necesario que lo usemos como un recurso de salud, ¿no? Ok, ¿qué más? La lengua de res también no es ningún problema. Es que en general, o sea, excepto por ejemplo la sangre o el hígado, en general todo el animal pues lo podemos ingerir mientras sea kosher y no implica problemas siempre y cuando las partes del animal que son por ejemplo muy grasosas pues no las consumamos de manera frecuente. También las lentejas, hay muchos alimentos que pueden sustituir o aportarnos bastante el hierro de una manera hasta incluso más efectiva. Ok, ningún embutido es bueno, dicen por acá. Ok, esa de pechuga de pavo lo proceso yo. También en casa pueden hacer también, por ejemplo, pueden comprarse carne del pollo y ustedes pueden procesarla en algún molinito de carne de manual que tengan en su casa y con ese pueden hacer una especie de chorizo de pollo, ¿no? O sea, hay muchas opciones para no valerse precisamente a lo mejor de lo que nos pueden vender en el súper. ¿Qué más dicen por acá? A ver, dicen por acá, ay, se me mueve mucho el chat. Dice, mi papá trabajaba en la matanza de animales, decía que hacían las carnes con todos los sobrantes, hasta con los huesos, hasta con los restos de huesos. Obviamente, es lo que les digo, pues hay industrias que obviamente hacen uso de un montón de cosas que no son para nada agradables. Por eso les digo, tendríamos que ponernos a discriminar entre productoras y pues elegir con unas que sean de productoras pequeñas, ¿no? Si es que está esa opción. Así es, otro problema es lo que comenta aquí Lorena. Hay muchas compañías que compran sellos kasher y el producto no es realmente saludable. Y eso nos lo comentó una conocida también en Guadalajara, que trabajó en una empresa que otorgaba los sellos kasher, ¿verdad? Otorgaba los sellos kasher a empresas y nos lo confirmó que muchos rabinos daban su bendición, decían, sí, este producto es kasher, pero hagan de cuenta que con una vez bastó y ya no hacían el seguimiento y entonces pues seguían simplemente pagando, renovando y todo, pero las productoras luego cambiaban sus políticas o su manera de procesar los alimentos que ya no eran del todo kasher y aún así seguían teniendo el sello. Entonces no hay que fiarnos nada más porque trae el sello y ya lo podemos comer nomás porque trae el sello, ¿no? También pues hay que más bien fijarnos bien en los ingredientes, su procedencia y todo, ¿no? Ok, sí, alga espirulina, sí es lo que vamos a comentar ahorita. Todas las leguminosas aportan muchísimo hierro para combatir la anemia. Ok, bueno. Ok, así es, la Coca-Cola está en una lista kosher y las Sabritas también. Así que, bueno. Ahora vamos con recomendaciones referente al consumo de las carnes de ave. Y bueno, sería lo mismo, comprarla de preferencia en productoras pequeñas, que vendan animal fresco y no congelado, que vendan, por ejemplo, en el caso del pollo, que sean beneficiados en la misma mañana sería lo ideal. También no hay que consumir carnes que estén congeladas o que las hayan descongelado y tengan más de 3 horas, también eso no es mucha garantía. Las patas de pollo son muy buenas, las patas de la res son muy buenas, las patas del borrego, todo eso para el colágeno. Yo sé también que podemos adquirir colágeno de a lo mejor de otras fuentes, pero no en la misma porción o cantidad que lo vamos a encontrar en los animales, en este caso. Entonces, pues nada más, obviamente, las medidas que tenemos que tener pendientes, pues la higiene, ¿no? Limpiarlas muy bien, hervirlas lo mejor posible, incluso ya me habían por ahí recomendado, Sonia me comentaba sobre las ollas de lento cocimiento para poner allí a cocer, pues podría ser muy excelente todo el animalito, o sea, todo el pollo o lo que sea, la gallina o lo que sea, pero en el caso de las patas, por ejemplo,
que mantienen mejor sus propiedades y podemos incluso absorber mejor sus propiedades. Entonces es muy bueno también este tipo de alimentos para cuestiones del colágeno. Entonces sí es algo que podemos hacer uso de ese recurso, simplemente mientras el ave que estamos consumiendo sea permitida, pues obviamente no hay ningún problema, ¿no? Nada más pues evitar lo que ya comentamos, la sangre, el hígado, o que haya muerto sin haber sido degollado, ¿no? Muy bien. Creo que con respecto a esto no habría mucho que decir. Con respecto a las aves, bueno, como les digo, pues aquí por ejemplo lo que hacemos es comprarles a pequeños productores de aquí de la colonia, que a su vez se abastecen de otras personas que tienen su criadero de pollos y que ellos se dedican a matarlos y a venderlos el pollo fresco, y aquí ya los que venden el pollo simplemente nada más lo distribuyen, por decirlo, a los consumidores. Entonces, tratar de evitar esos pollos que son de grandes productoras. Aquí ya sabemos de algunas que ya son las marcas que conocemos que no hay que consumir, porque sabemos que no solamente los animales están muy mal alimentados con alimentos transgénicos, sino que aparte la manera en cómo los benefician o los matan, pues no es la adecuada tampoco. Entonces simplemente pues sería como que la recomendación. Obviamente por ejemplo también lo que menciona, que no traiga hematomas o golpes, ¿verdad? Por los golpes que muchas veces sí llegan a tener, o porque están tan gordos los animales que traen las patas quebradas. Entonces ese tipo de situaciones simplemente pues hay que evitarlo, y luego se nota en la carne. Yo no sé quién de ustedes de pronto ha comparado un pollo de una pollería pequeña y un pollo del súper, y de verdad es que hasta el sabor es diferente. O sea, el sabor de un pollo congelado que viene de quién sabe de dónde y que está así como que muy... Bueno, no sé si tenga que ver el color, pero yo los veo que son como muy pálidos y su sabor no es nada comparado con el pollo que compramos de las pequeñas productoras, y que incluso tienen sus... allá en Guadalajara, por ejemplo, la muchacha que vendía el pollo, ella tenía los pollos ahí adentro. Y me acuerdo que un día llegué y le dije, oye, ¿ya no tienes pollo? Dice, no, pero espérame tantito, los tengo ahí remojando ahorita. Y se metió y salió casi llena de plumas, pero salió con mi pollo. Y bueno, obviamente, pues les dan maíz quebrado, les dan muchos alimentos que podríamos pensar que seguramente puedan tener incluso transgénicos, pero la verdad es que encontrarse un pollo orgánico es muy caro. Aquí, por ejemplo, venden gallinas en el mercado que pocas veces los hemos comprado, porque aparte de que la señora o el señor, no recuerdo, mi esposo que la llegó a traer, trae poquitas, trae una o dos, son bien chiquitas, y aquí somos 5 que valemos por 10, entonces pues realmente no nos sirve de nada una triste gallinita. Tenemos que comprar la gallina y sus pollitos para que nos para completar, porque aquí sí somos bastante comelones. Sí, necesitamos pues más porción, y la verdad es que son muy costosos, son muy muy costosos. Entonces pues sí hay que seguir tomar esa medida de precaución, pero también pues hacer conciencia de nuestra economía, y también si hay opción de no consumir el pollo o de no consumir la res, pero si ustedes tienen también, o el pavo, por ejemplo, que también es kosher, pero también tiene el problema de que generalmente es congelado y todo eso, pues entonces, si lo pueden omitir y suplir todo lo que se necesita y se puede absorber de otra manera, con complementos o qué sé yo, sinceramente de pronto para uno es un poquito complicado, porque pues obviamente aparte de que uno tiene que tener un poquito más de conocimientos más amplios sobre todo lo que a lo mejor podemos incluir en nuestras dietas para poder suplir o sustituir lo que adquirimos dentro de las carnes, pues puede ser más costoso también. Y sí, es muy bueno que hagamos esto siempre y cuando pues ustedes tengan esa opción y recursos para que puedan nutrirse correctamente, ¿no? Porque lamentablemente aquí en México, yo hablo por lo que sé, aquí en México, el movimiento, por ejemplo, vegano, crudivegano y todo eso,
Es muy bueno cuando tú dices, bueno, es algo que puedo añadir a mi dieta, pero si ya tú quieres alimentarte solamente de lo que es crudivegano o vegano y todo eso, o vegetariano y todo eso, pues obviamente sí hay descompensación. No es la idea tampoco que nos vayamos así como al extremo, porque definitivamente, y aquí en México se han destapado varios casos de personas que se dijeron crudiveganas o se dijeron veganas, y lamentablemente luego al rato las cacharon comiéndose un pescadito porque ya se andaban desmayando, o sea, sí, o sea, ya tuvo problemas una persona que tuvo problemas de anemia y de otras cosas, ya no ovulaba, ya, bueno, un montón de situaciones, porque obviamente pues no menstruó como por más de un año, o sea, muchas cosas que se le vinieron y nunca dijo nada porque pues en YouTube ganaba bastante bien y pues nada más a costa de decirse una cosa y al final de cuentas pues no fue no fue verdadera y la cacharon, ¿verdad? Entonces, pues digo, si podemos sustituir al 100% todo lo que vamos a encontrar en los alimentos de origen animal y no haber ningún problema de descompensación de salud, pues adelante. Y si no, pues vamos a hacer uso de los recursos que tenemos a la mano. No, ahora sí que no hay mucha opción a menos de que tengamos nosotros cómo producir nuestro propio alimento, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso de los peces, por ejemplo, bueno, espérenme, déjenme ver acá, porque creo que comentaron. A ver. El tuétano de res. Bueno, el tuétano de res, a ver si Sonia por acá me desmiente o me corrige. Según lo que yo he escuchado sobre el tuétano de res, sí, Araceli, justamente. Lo que he escuchado del tuétano de res es que es de donde se empieza a producir la sangre, ¿no? Que es de donde nace la sangre. De hecho, el tuétano es el nacimiento de toda célula. O sea, de ahí empieza a formarse cualquier, tanto el humano como un animal. A ver. Entonces es alto en proteína, en nutrientes, porque de ahí se forma todo. Sí, está comentando por acá mi mamá. Está comentando que el tuétano es el origen de todo, de toda célula del ser vivo que se está formando, ¿no? Entonces, Las células madre. que de ahí vienen o se forman las células madre. Entonces, indudablemente, pues el tuétano puede tener a lo mejor todas estas propiedades y beneficios y todo, pero lo cierto es que tampoco es sangre. O sea, lo que está ahí en el tuétano, por eso les digo que a ver si Sonia me puede apoyar a corroborar esto, porque la verdad no conozco la esencia, vamos a decir la composición química de lo que sería el tuétano, pero hasta donde yo entiendo no es propiamente sangre, sino que de ahí se empieza a formar las células del animalito o del ser vivo. A ver, voy a pasar el micrófono a mi mamá, para no quedarme en silencio. Hola. Primero son células madre embrionarias, cuando está cualquier ser en gestación, digamos, ¿no? En el caso de la vaca o de un ser humano. Y ya después que nace la vaca o nace el ser humano, pues empiezan a proliferar lo que son las células madre adultas. Y todas esas vienen directamente de la médula ósea. O sea, del tuétano en el caso de los animales o, bueno, en el caso del ser humano en su médula ósea. Entonces, de ahí proliferan las células madre adultas, que son las que forman poco a poco ese ser, digamos. Bueno, la vaca, por ejemplo, empieza a crecer el becerrito y de ahí es donde se hace todo el ser, ¿no? Entonces es alto en proteína, imagínense, para que construya todo un cuerpo. Entonces es altamente beneficio. Sí, ¿no? Sí, lo que les comento pues es que si no es sangre, entonces se puede comer. Aquí, por ejemplo, Sonia nos está poniendo, el tuétano es médula grasa, ya no produce glóbulos rojos. Eso es muy importante, por eso les digo, eso es muy importante saber
la composición de lo que nos estamos comiendo o de lo que queremos comer o lo que queremos corroborar si es apropiado comerlo o no, para que entonces en base a esto determinemos si lo comemos o no, ¿sí? Entonces, si no es sangre, se puede comer. Obviamente, si es grasa, también yo me imagino que hay que tener las mismas medidas de precaución de no estar consumiendo, pues no vamos a comer todos los días médula todo el día, ¿verdad? O sea, todo en exceso va a ser malo, entonces simplemente no tener a lo mejor que sea un exceso, ¿no? Bueno, eso sería con respecto entonces a las preguntas. Voy a seguir en la siguiente parte, que sería con respecto al consumo de los peces, que básicamente pues es lo mismo básico, ¿no? Que nosotros veamos de dónde proviene el animalito, el pececito que nos queremos comer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México, los peces que vienen del Pacífico, por ejemplo, ya se corroboró que obviamente tienen un alto contenido de radiación, ¿sí? Y contaminaciones diversas. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, lo que hacemos, pues es evitar los peces que puedan ser de esa zona, ¿no? A lo mejor, y bueno, sobre todo, hasta donde recuerdo que nos dijeron, es más hacia el norte de México, o sea, en el Pacífico, pero más hacia el norte. Todavía acá en el sur hay un poquito más de vamos a decir que no está tan contaminado, ¿no? Pero bueno, simplemente es nada más tener en consideración esto. Ya sabemos cuáles son los peces que son kasher, que son los que tengan sus además de sus aletas, tengan sus escamas. ¿Por qué? Porque esto justamente es lo que los va a proteger de toda la contaminación y toxinas y metales pesados que pueda haber en el agua. Entonces, por eso el Eterno determinó que fuera esta la característica, porque un pez que no tiene escamas, pues es más fácil de que se contamine, además que la naturaleza de ese tipo de peces regularmente es justamente la de filtrar todo lo que es la contaminación de las aguas. Y en el caso de los peces kosher o kasher que tienen sus escamas, pues obviamente no tienen este problema tan acentuado, a menos de que las aguas estén contaminadas así excesivamente, ¿no? Entonces, pues es importante nada más determinar que de qué zona viene ese pez, que sean de zonas de pesca salvaje, y no de criadero. Esa es la recomendación. Yo sé que en algunas ocasiones no tendrán oportunidad de conseguir peces que no sean de criadero, porque eso es algo que sí es bien frecuente, ya cada vez es más común encontrar peces que sean de criadero, y la realidad es de que les dan incluso alimento que no es kosher, les dan, es decir, alimentos que pueden contener procedencia del cerdo. Esto fue lo que alguien nos llegó a comentar hace tiempo, alimento transgénico y demás. Entonces, lo ideal, y bueno, además de que no son no tienen una carne, por ejemplo, ahorita que mencionó Sonia el salmón, por ejemplo, el salmón que es de criadero no tiene los omegas que debería de tener si fuera de estado salvaje. Entonces, siempre procurar eso. Si tienen la oportunidad de buscar algunos locales o mercados o lugares en donde les lleven peces que hayan pescado incluso ellos mismos, o que se los hayan vendido a ellos, que sean pescadores de una zona, que son productores pequeños o pescadores pequeños, pues es lo ideal. No comprarlo, por ejemplo, a las grandes productoras, porque obviamente también van a ser congelados y demás. Entonces, sería nada más, pues, y obviamente, pues, checar que el animal sea fresco, ¿no? O sea, que sea un pez fresco, que no se le vean sus ojos hundidos, que tenga sus agallas, rojitas, frescas, que no se vean así como oscuras. Entonces, pues, nada más tomar en cuenta esas recomendaciones para que podamos elegir el pescado que podamos ingerir, ¿no? Y sí, el cazón, pues no es kosher. Nada más, si ustedes no conocen si un pez es kosher o no, pues simplemente, incluso pidan que se los muestren, por ejemplo, ¿verdad? Porque a veces ya los tienen fileteados y de pronto pues uno no va a saber. Entonces, y además, hasta donde yo recuerdo, tienen menos espinas.
Entonces, por eso también a veces son muy usados para los ceviches y ese tipo de platillos, porque son muy solicitados porque no tienen tantas espinas y es más fácil, más bien es más fácil consumirlos, ¿no? Que estarles quitando las espinitas, pero pues miren, es entretenido, es terapéutico y es mejor. Entonces, hay que buscarle mejor los peces kasher. Y bueno, con el consumo de insectos, pues es lo mismo, tratar de que sean de captura salvaje, igual que con los peces, para que no pues nos metamos en problemas de que les hayan dado alimento y que a lo mejor eso ya haga que ya no tengan nada de propiedades los animalitos, ¿no? En el caso de los insectos. Bueno, no sé si hasta aquí hay algún otro comentario que quieran hacer, porque quiero entrar a otro punto que también me han preguntado en ocasiones anteriores con respecto a los hongos y las algas. El atún y las sardinas se pueden comer. Del atún, si no mal recuerdo, el atún que sí se puede comer es el aleta amarilla, ¿verdad? Porque los otros dos que hay, aleta roja y el otro no me acuerdo cómo lo llaman, me parece que no son kasher. La verdad no soy conocedora de las variedades de peces, pero simplemente si tienen sus escamas son apropiados. Las sardinas me parece que sí tienen escamas, aunque son chiquitas, pero sí tienen escamas, entonces no hay problema. Los charales también, los peces chiquititos, también tienen sus escamas y también pues obviamente se pueden comer. Ok, vamos entonces con respecto a los hongos y las algas, porque también me han comentado o me han preguntado que si son kasher y porque son hongos, ¿no? Y creen que el hecho de decirles hongos o llamarles hongos o bacterias, pues ya con eso, o que pueden generar bacterias, pues ya con eso se pregunta si son kasher o no. De entrada, la respuesta es de que pues bueno, estos dos tipos de alimentos no están dentro de la lista de los productos que son kasher, que nos dice el Eterno. ¿Por qué? Porque no son animales, obviamente. Entonces, la respuesta evidente es sí, siempre y cuando no sean tóxicos. Eso sería como que lo único a considerar, ¿no? En el caso de los búlgaros, pues obviamente no nos estamos comiendo a los búlgaros, nos estamos comiendo lo que procesan los búlgaros, lo cual es muy bueno para nuestra salud por todos los probióticos y lactobacilas que generan, que son ideales y que son muy buenos para nuestra macrobiota intestinal, y que eso va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, esté estable, y son muy buenos. Entonces no es el problema que no nos vamos a comer a los búlgaros, vamos a consumir lo que ellos procesan, así como la miel también podemos, no nos vamos a comer a la abeja, evidentemente, nos vamos a comer algo que procesa la abeja, que también tiene múltiples beneficios para la salud. Yo sé que dentro del movimiento vegano también está penadísimo comer miel, sustituyen la miel por la miel de agave y otras, pero realmente en el caso de la miel, la verdad es que tenemos muchísimos beneficios a través de la miel y no hay ningún problema con tener el consumo de esta, porque no nos estamos comiendo a las abejitas, y las abejas la procesan de una manera que no es algo nocivo para nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿cuál sería pues la precaución con el consumo de las algas o de los hongos? Pues obviamente que no vayan a ser tóxicas. Simplemente las algas comestibles, que regularmente son marinas, en este caso casi todas las que son comestibles son marinas. No sé qué preguntó aquí Lorena. No alcancé a ver qué preguntó Lorena. ¿Ernesto? ¿Me quité? Ajá. Bueno, si no, al final me comentas, Lore, ya no alcancé a ver el comentario. Entonces, quiero decirles lo importante que incluso es integrar este tipo de alimentos a nuestra dieta, porque no solamente no entran dentro de una de una categoría kasher o no, porque no son animales. Esto es bien importante que lo tengamos claro. Y no solo eso, sino que también es
muy bueno, muy benéfico para nuestra salud. Ok, entonces las algas tienen múltiples beneficios como aporte de yodo, de fósforo, calcio, hierro, magnesio, selenio, zinc, vitamina A, B, C, carbohidratos y proteínas. Y comparándolas con los lácteos, las algas aportan incluso más calcio y hierro, hasta un 10%, que no vamos a encontrar en la carne, por ejemplo, en los lácteos, ¿sí? Entonces, tienen incluso, según lo que se ha investigado acerca de este tipo de alimentos, es que son anticancerosos, son antibacteriales y antivirales. Las únicas contraindicaciones que se tienen con respecto al consumo de las algas son muy específicas y solamente cuando hay algunos padecimientos como el hipertiroidismo, porque también son muy laxantes si se consumen en cantidades altas. Por ejemplo, quienes hemos hecho alguna gelatina con agar-agar, que es un alga, pues imagínense si le echan mucho, llega a soltar el estómago. Incluso también los búlgaros, si consumimos mucho, llega a soltar el estómago. Entonces es algo que simplemente tenemos que tomar como una medida, ¿no? Pero realmente no hay ningún problema con el consumo de las algas. Solamente si la persona tiene algún padecimiento y el médico se lo prohíba, entonces sí es un caso especial, pero no porque las algas en sí sean malas o sean nocivas. Ha sido el alimento de muchos lugares, de muchos países, por siempre, por todo la existencia de esos lugares, y sus problemas regularmente de salud no son por el consumo de algas, entonces no hay ningún problema. En el caso de los hongos, pues es exactamente el mismo. No se pueden clasificar como kasher o no kasher, simplemente si el hongo no es tóxico, pues lo podemos consumir. Esas algas rojas que le ponen al sushi, el alga nori creo que se llama, ¿verdad? Hay varios tipos de algas. Es que la podemos consumir, de hecho también tiene muchos beneficios. Aquí el problema, por ejemplo, del sushi, pues es que si le ponen el camarón o le ponen cosas que no son kasher, bueno, ese es el problema del sushi, pero no el alga en sí, ¿no? En el caso de los hongos, por ejemplo, que se pueden consumir como los champiñones o como las setas, que son buenísimos. Dice, a mí me la recetó el doctor por la tiroides, la espirulina. Sí, por el yodo. El yodo es el que nos ayuda muchísimo, es muy, muy bueno. Dice, las algas también proporcionan una barrera inmunológica neutralizando y evitando que los patógenos penetren en el cuerpo. Exactamente, por eso es lo que dicen, son antibacteriales, son antivirales, anticancerosas, o sea, es algo que es algo comprobado y que las podemos consumir siempre y cuando no haya una contraindicación. Dicen por acá, comer algas, lo que comen los peces para completar nutrientes, la mejor es Aphanizomenon flos aqua. Muy bien. El atún, si lo compran en aceite, mejor que sea en aceite de oliva, es más recomendable. Ok, entonces, con respecto a los hongos, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en los hongos? Bueno, pues fortalece también nuestro sistema inmunológico porque también nos va a ayudar en nuestra macrobiota, reducen el colesterol, contienen importantes cantidades de vitamina B12, vitamina D, tienen antioxidantes y un montón de beneficios. Ustedes nomás pónganse a investigar y se van a sorprender de todos los beneficios que podemos encontrar en este tipo de alimentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los hongos, la mejor forma de aprovechar sus nutrientes es cocinándolos. Si los pueden cocinar al vapor, si los pueden cocinar, vamos a decirlo, asándolos, pues también es muy bueno porque igual crudos pueden interferir un poco con nuestro proceso digestivo. No es que sean dañinos crudos, pero la mejor forma de aprovechar sus nutrientes y que nuestros cuerpos lo asimilen correctamente es cocinándolos. Entonces sería lo único, pero de ahí en fuera no hay ninguna otra especificación bíblica en la Torá
que nos diga no debemos de comer el hongo, no debemos de comer el alga. Yo sé que lo que me han preguntado pues es por una buena intención de querer cuidar sus cuerpos y porque rápidamente dicen, bueno, pero es que son bacterias o se proliferan de una manera que pues consideran que no es adecuado que nosotros lo consumamos porque es como si estuviéramos consumiendo moho, por ejemplo, ¿no? Que es otra bacteria, es otro hongo, pero obviamente pues no es un hongo que tenga las composiciones químicas del hongo comestible, que al final de cuentas, incluso también, por ejemplo, en el caso del hongo comestible, que es muy importante que lo compremos con personas que sepan lo que están vendiendo, porque no nada más es ir y cortar el hongo y ya, hay que cortarlo en cierto momento de la mañana para que entonces pueda retener todos sus nutrientes y todos sus propiedades, sus beneficios, y entonces pues también sea adecuado para nuestra ingesta. Entonces, y bueno, obviamente quienes lo procesan y lo venden, pues es algo que ya saben todas esas medidas. Y cuando son del bosque, ¿no? De aquí de las zonas, por ejemplo aquí en Morelos, pues siempre tienen una temporada en la que venden los hongos de diferentes clases, que hay un montón acá en México y que son personas que se dedican a eso, son personas de campo. Y aquí los encuentran en su estado natural. Ya también está la opción, por ejemplo, las setas, que ustedes las pueden cultivar en casa también, y es algo también que se puede hacer, ¿no? Pero obviamente, no porque no sean kosher, o sea, realmente es algo que podemos ingerir sin ningún problema. Nada más, pues, tener esa consideración, de si es algo que nos estén prohibiendo por alguna causa de salud, pues entonces no hay problema. Se puede comer hueva de pescado. Me parece que no es kosher el pescado volador, porque creo que es el que se consume como su hueva, ¿verdad? En el sushi. No es kasher, entonces no sería apropiado. Ok, bueno, aquí me están antojando todas con sus recetas. Muchas gracias. Todas aquí ponen todos sus... a ver, y el yogur que es producido por los hongos es o no saludable. El yogur es un fermento y obviamente sí lo podemos consumir, es un fermento que se le genera, es como la levadura, ¿no? Que también fermenta, que puede fermentar el vino, fermenta el pan, o sea, y el pan también se lo comen, también es fermentado por una bacteria, entonces no hay ningún problema con eso. Los hongos del elote se pueden comer, sí, el huitlacoche, ¿no? Es el hongo del elote. Es lo que les digo, mientras el hongo no sea tóxico y alucinógeno, se lo pueden comer. De ahí en fuera, si no saben, mejor no lo coman, porque si no al rato van a llegar acá con visiones y el Señor me dijo, y no, no queremos eso. No, nada más es tener esas medidas, de precaución, que sepamos. Por ejemplo, nosotros a veces cuando andamos con los niños en algún lugar, en algún parquecito, en algún bosquecito, luego vemos obviamente tronquitos con hongos y yo incluso evito que mis hijos los toquen porque no los conozco. Yo no sé si incluso pueden causar irritaciones, alergias. ¿Por qué? Porque pues pueden ser tóxicos. Entonces, siempre y cuando los conozcan y sepan que son comestibles, incluso pues para qué nos metemos en problemas, simplemente... podemos consumir los champiñones, las setas, el portobelo, o sea, hay muchos que de entrada sabemos que no hay ningún problema con su consumo y pues no hay ningún problema con todo lo demás, ¿no? Ok. Bueno, algo que les quería decir del yogurt. El yogurt sí es kosher, sí lo podemos comer, obviamente, pues porque si es de la res y si es por los búlgaros no hay problema, pero... Les quiero comentar que hay marcas, no sé, algunas ya lo deben de saber, hay marcas de yogurts que contienen grenetina y no sabemos la procedencia de la grenetina, no sabemos si es de origen del cerdo, del pollo o de la res. Simplemente dice grenetina. Entonces lean las etiquetas nada más. Yo compro uno que no tiene incluso ni azúcares ni nada, que es completamente, incluso es orgánico, es muy bueno, no tiene nada más que el yogur fermentado, la leche fermentada hecha yogur, nada más.
Y así, o sea, yo me fijo en la etiqueta, que no tenga grenetinas. Obviamente, si tienen la oportunidad de conseguir sus búlgaros, ya sea de agua o de leche, pues ideal y perfecto y mejor, ¿no? Y más económico y súper bien. Pero si no, en algún momento no los tienen a la mano, pues simplemente chequen y de preferencia no consuman, no compren, y eso es una recomendación personal, no compren los yogurts que tengan frutas ni nada de esas cosas, porque obviamente ya tienen un montón de... Ustedes nomás comparen las etiquetas de un yogurt natural y un yogurt con frutas y van a ver una diferencia abismal. O sea, no solamente por el caso de la grenetina que les comento, sino por todos los azúcares y almidones y cosas que van a traer. Entonces, nada más sería esa la recomendación. La recomendación sobre el kashrut. Y para concluir, con respecto a este tema, no es tanto, o sea, ya sabemos qué animales son kasher y cuáles no. Pero aquí lo único de lo que nos tenemos que cuidar es de la industria alimenticia. Y pues es algo que a lo mejor unos lo tenemos más fácil o lo tenemos más difícil que otros, no lo sé, pero al final de cuentas siempre hay alguna alternativa y es lo único que tenemos nosotros que asegurarnos, ¿no? De dónde, su procedencia y si, por ejemplo, va a ser un alimento que esté congelado, que venga quién sabe de dónde lo traen, dónde lo surten, todo eso. O sea, eso es lo que simplemente hay que checar. Pero de ahí en fuera, si tenemos la opción de un mercadito, de pequeños productores y de todo más, vamos a decirlo, local, además apoyamos muchísimo al comercio local y eso es lo ideal, ¿no? Ok, antes de concluir, una pregunta también que me han hecho es con respecto a los productos de higiene personal que pueden tener ingredientes de origen animal. Obviamente, la respuesta va a ser evítenlos en la medida de lo posible porque lo más frecuente pues es de que pueda ser de animal que no sea kosher, ¿verdad? Por ejemplo, el cerdo, que usan mucho su manteca para un montón de elaboración de jabones. Si tienen la opción de conseguir jabones que sean saponificados con esta sosa, por ejemplo, pues simplemente que tengan grasas vegetales, sería lo ideal. Si lo ideal también podría ser que ustedes lo elaboren, sería excelente, pero si no pueden comprar y no se meten en problemas con la glicerina, los jabones de glicerina, esos ya son todavía un poquito más confiables o son más confiables porque los hacen de aceite de coco, aceite de palma y aceite de ricino, es la composición de la gran mayoría de las glicerinas. Entonces, la grasa que se usa para los otros jabones, si dice que es de origen animal, pues obviamente de preferencia evítenlo, así como cualquier otro producto que contenga algo de origen animal, y si no especifica, pues obviamente evítenlo. Hay muchas otras alternativas, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a concluir por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo para escuchar esta aportación. Nos vemos en la siguiente.